Bueno, ahora vamos a hablar de un experimento que contribuyó a reforzar la teoría cuántica de la luz. Este se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico se produce cuando la luz incide sobre un metal y el metal libera electrones. Es un proceso similar a la fotosíntesis, solo que en una forma muy sencilla. Nosotros sabemos que la fotosíntesis, la luz incide sobre algunos pigmentos que liberan electrones y se produce la liberación de otras moléculas y otros procesos. Es un proceso similar, pero sobre metales es muy sencillo. Nada más al incidir luz salen los electrones que son atraídos también por una diferencia potencial. Poner aquí esto positivo, pues los electrones van a moverse hacia el otro lado y a producir una corriente en este circuito. Esto se hace en el vacío para que los electrones no choquen con las moléculas de aire. Entonces, este experimento realmente no se comprendía a través de la física clásica. ¿Por qué? Bueno, porque si se ponía mucha luz, se podrían producir un montón de electrones. Pero si se ponía mucha luz, por ejemplo, de cierta longitud de onda de color rojo, entonces ya no salía ni un solo electrón. O se ponía luz verde y tampoco salía ningún electrón. Solo ciertas clases de luz podían hacer que se produjera el efecto fotoeléctrico para estos metales. En general, solo la luz ultravioleta y algún tipo de luz azul podía producir. O sea, no se podían comprender bien cómo funcionaba cómo se producía el efecto fotoeléctrico. Y si la luz fuera una onda, pues sería, bueno, si viene luz roja, imparte energía, deberían haber fotoelectrones, pero no los hay. Eso se debe a que, según la física cuántica, según la física clásica, todas las longitudes de onda, todas las ondas de luz podrían producir efecto fotoeléctrico, pero no era así. Experimentalmente se veía que solo las longitudes de onda ultravioleta o algunas azules producían efecto fotoeléctrico en los metales. En 1905, Einstein explicó los resultados del efecto fotoeléctrico, utilizando el concepto de Planck de los cuantos de energía, diciendo, bueno, la luz no es una onda, sino es una partícula con una energía determinada que es igual a h por f. Y la frecuencia de una onda también se asocia con su velocidad y con la longitud de onda. Es decir, h por f es igual también a h, la constante de Planck, por c, que es la velocidad de la luz, que tiene un valor de 3 por 10 a la 8. Metros por segundo. La longitud de onda es el espacio transcurrido entre dos puntos, digamos, entre este punto y este punto de una onda, ¿verdad? Aquí tenemos una onda que se repite. La distancia, digamos, de cresta a cresta o de valle a valle se llama longitud de onda. De esta manera. Entonces, se puede relacionar directamente con la frecuencia o con la longitud de onda. Es por eso que las longitudes de onda más pequeñas son las que tienen mayor energía y las longitudes de onda más grandes son las que tienen menos energía. Por eso las luces ultravioleta que tienen longitudes de onda de 300 nanómetros o menos tienen más energía que la luz roja de 700 nanómetros, que es más grande. Por eso la luz ultravioleta no es la única capaz de producir efecto fotoeléctrico. Einstein también planteó que cada vez que un electrón, que un fotón le daba energía a un electrón que está en un material, este tendría que vencer la energía de ligadura con la que el material retiene ese electrón. Hay una energía debido a la fuerza de Coulomb, ¿verdad? Que atrae
el núcleo positivo atrae sus electrones. Para cada material, ese valor es diferente y se denomina función de trabajo. Entonces, cuando tenemos un fotón, la energía que el fotón le da al electrón menos la energía de ligadura es la energía cinética con la que va a salir el electrón. ¿Por qué? Porque antes de salir, el fotón le cede toda su energía, pero tiene que ser mayor que la energía con la que el material atrae sus electrones. Si no logra vencer esta función de trabajo, el electrón no puede salir del material. Es por lo mismo, la misma razón, que fotones de baja energía, como los de la luz roja, no pueden producir efecto fotoeléctrico en metales. Ahora, el electrón puede salir con cualquier energía cinética, pero hay un valor máximo, que es que toda la energía del fotón menos la función de trabajo es la energía impartida a ese fotón, la energía cinética. Hay un momento en el que se llama, donde la energía cinética es cero. Es el punto apenas donde apenas le alcanza a esa luz, a esos fotones, apenas les alcanza la energía para liberar al electrón. Se libera del material, pero no tiene suficiente energía cinética para moverse. Esta frecuencia que produce el inicio del efecto fotoeléctrico se llama frecuencia umbral. Le vamos a poner aquí una U. Es la luz a la longitud de onda a la cual se produce el efecto fotoeléctrico. En realidad, el mayor valor de la frecuencia al cual se produce efecto fotoeléctrico. Y para la longitud de onda, el menor valor de la longitud de onda al cual se produce el mayor valor de la longitud de onda a la cual se produce el efecto fotoeléctrico. También hay una longitud de onda umbral que es C sobre lambda. C es la velocidad de la luz. Y la frecuencia es la menor frecuencia a la cual se logra producir efecto fotoeléctrico. Esa se llama frecuencia umbral. También en el experimento se hacía lo siguiente. Voy a retroceder para ver la diapositiva anterior. Esta. Podía ser que se hiciera incidir aquí luz y si se produzca efecto fotoeléctrico, que sea luz ultravioleta. Entonces los electrones salen. Pero ¿qué tal si ponemos este potencial al revés? Ponemos este negativo y este positivo y este positivo. De tal forma que este lado es negativo y los electrones se van a repeler. Hay un voltaje para el cual ningún electrón que sale de aquí puede llegar al otro lado y ya no se produce la fotocorriente. Le hacemos un voltaje contrario, que se llama voltaje de frenado. Ese voltaje de frenado es el voltaje máximo al cual los fotoelectrones ya no pueden llegar al otro lado. Entonces ponemos esto negativo y ya ellos se repelen. Al principio muchos tendrán energía cinética, pero si subimos el valor de ese voltaje negativo y lo hacemos más y más negativo, llega un momento en que ninguno va a llegar, porque estamos haciendo la oposición. Entonces, en esta fórmula, ese valor de voltaje de frenado es igual también a la energía cinética máxima. Como decir, el electrón más rápido, ¿cuál es el voltaje que va a frenar ese electrón más rápido? Ese es el significado de este voltaje de frenado. El voltaje de frenado por la carga del electrón nos da una energía y en ese caso es igual a la energía cinética máxima y es igual a HF menos la función de trabajo. Las propiedades de los fotones. Bueno, los fotones tienen una cantidad de movimiento P y la relación entre la cantidad de movimiento y la longitud de onda es lambda es igual a H entre P, donde H es la constante de Planck. Los fotones no tienen masa. Ellos no tienen masa. Y luego tienen energías iguales a H por F o HC sobre lambda. Por eso se llama la física cuántica, porque ahora la luz viene en cuantos o paquetes de determinada energía.
Por ejemplo, este es un esquema del efecto fotoeléctrico. Viene aquí un fotón, que es una partícula de luz, y ahora, por cierto, el símbolo de fotón es como una ondita, una flecha con una ondita. Viene, incide con un electrón y, este es otro fenómeno. Y se va dispersado con otra longitud de onda. Este es otro fenómeno. Muy importante también para explicar las propiedades de partículas del fotón. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio y vamos a hablar de la dualidad onda-partícula. Entonces, en la década de 1920 quedó claro que la luz tiene comportamiento de onda y también de partícula. Esto se refiere a un comportamiento dual de onda-partícula, pero no se manifiestan los dos comportamientos al mismo tiempo. En unos casos la luz se manifiesta como una onda y en otros casos la luz se manifiesta como una partícula. Por ejemplo, en algunos experimentos como interferencia, difracción y polarización, la luz muestra sus propiedades ondulatorias. Digamos, si hacemos pasar un haz de luz de un láser por una ranura muy chiquitita, vamos a ver un patrón de franjas claras y oscuras de la luz del láser. No vamos a ver una sola región luminosa. Esto se llama interferencia de ondas. Las ondas se suman o se restan cuando inciden en un lugar. Puede ser, tenemos una onda aquí y luego llega otra onda, pero llega en desfase. O sea, donde aquí es mínimo, aquí es máximo, entonces se restan y la resta da 0. Entonces percibimos eso como una región de sombras y así sucesivamente. Todos estos experimentos, interferencia, difracción y polarización, son experimentos que muestran que la luz era una onda, que ya se conocían antes del año 1900. Ahora, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la creación de pares son efectos que se explican considerando la luz como una partícula. Este es el efecto fotoeléctrico, donde la luz incide sobre unos electrones que están ligados al material y le dan energía suficiente para salir del material. Estos se llaman los fotoelectrones. Ahora, este concepto de dualidad onda-partícula se aplicaba a la luz. La luz tiene dos naturalezas. La naturaleza corpuscular de la luz se muestra en unos fenómenos y su naturaleza ondulatoria en otros. Entonces, el físico francés Louis-Victor de Broglie en 1924 propuso que si la luz presentaba comportamientos de onda y de partícula, entonces la materia también debería comportarse como partícula y como onda. En física estamos acostumbrados a tratar los objetos como una persona, como un animal que corre, como un auto, como partículas. Pero él asoció una longitud de onda a cada objeto relacionada con su momento o velocidad. Se llama la longitud de onda de Broglie. Es igual a la constante de Planck entre la masa de la partícula por su velocidad. Esto es para una partícula no relativista, ¿verdad? Que su velocidad es normal. Sin embargo, nosotros sabemos que el valor de h, de la constante de Planck, es 10 a la menos 34 julios entre segundo. Esa es su magnitud, 10 a la menos 34. Y la masa de los cuerpos macroscópicos y su velocidad son generalmente grandes, 50 kilogramos, 100 kilogramos, 10 kilogramos, y la velocidad, pues, 30 metros por segundo, 1 metro por segundo. Entonces, estas longitudes de onda para cuerpos macroscópicos son muy pequeñas. Entonces, las longitudes de onda son muy chiquititas. Para que se manifieste un fenómeno ondulatorio, tiene que interactuar esa partícula o esa onda con un objeto del mismo tamaño de su longitud de onda. Entonces tendría que interactuar una persona o un objeto macroscópico con un objeto muy, muy chiquitito. Entonces esos efectos cuánticos y ondulatorios no se manifiestan en el mundo macroscópico.
pero sí se manifiestan para los electrones, por ejemplo, para los protones y neutrones, que son partículas de masa muy chiquitita, en especial el electrón. Si se hace un experimento de pasar electrones por una rendija, entonces se muestran como los mismos patrones de interferencia y difracción que muestran las ondas. Y eso es muy interesante. Están diciendo que el electrón se comporta como una onda y que en cierto momento interfiere consigo mismo. Cuando un electrón pasa por la rendija, él mismo interfiere consigo mismo produciendo ese patrón de franjas claras y oscuras que se producen también en los fenómenos luminosos y ondulatorios, que son típicos de la física de las ondas. Entonces, los electrones sí se comportan como ondas de materia. Vamos a realizar este ejercicio y vamos a entender por qué los electrones se comportan como ondas también. Ahora tenemos un principio muy importante de la física cuántica, que es el principio de Heisenberg. El principio de Heisenberg establece que si tenemos una partícula, como un protón o un electrón en este caso, y observamos la partícula, de alguna forma, la incertidumbre de su momento y de su longitud están relacionadas entre sí a través de esta ecuación que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg. Por ejemplo, la incertidumbre del momento en X por la incertidumbre del momento en Y tiene que ser mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi. Esto quiere decir que si yo logro localizar esa partícula muy bien y hacer esta incertidumbre muy pequeña, para mantener esta igualdad o este mayor que debería ser delta P muy grande. O sea, yo determinar la posición ya no puedo determinar el momentum y el momentum está relacionado directamente con, el momentum está relacionado directamente con la velocidad. P es igual a masa por la velocidad, con unidades de kilogramo por metro por segundo. Entonces, si yo me pongo a analizar que el delta Px, la incertidumbre del momentum, puede verse simplemente, si la masa no cambia, a la incertidumbre de la velocidad. En el momento en que yo localizo esa partícula, ya no voy a saber exactamente cuál es su velocidad. No puedo determinar ambas cantidades con precisión. Y eso se puede interpretar de muchas formas. Se puede decir como que el observador afecta la medición. Por ejemplo, si tenemos aquí un electrón y queremos localizarlo y le hacemos incidir un protón para ver, digamos, la reacción o para localizar exactamente ese electrón, pues le vamos a dar energía y se va a mover con una gran velocidad. Ya no vamos a saber cuál es exactamente su velocidad. Y así sucesivamente. Va a haber como una interferencia del observador sobre el sistema. Ya las mediciones no son independientes, pero esto es para sistemas cuánticos de partículas muy pequeñas como átomos, electrones, protones. Ahora, también existe una ecuación para el principio de incertidumbre con las energías. Dice que la incertidumbre de la energía por la incertidumbre del tiempo es mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi. Esto se aplica principalmente al tiempo que dura un electrón en un estado cuántico. Digamos, para producir la luz, el electrón se excita a un nivel de energía superior. Ahí dura un tiempo, denominado delta T. Si dura un tiempo muy largo, el ancho de esa
banda de energía va a ser muy pequeño. El ancho de esa longitud de onda de energía va a ser pequeño. Pero si dura un tiempo muy corto, pues la incertidumbre de esa energía, el ancho de esa línea espectral va a ser muy gordo. El delta E va a ser muy grande. Vamos a realizar un ejemplo de esta ley y muchas gracias.